Padre Antonio, usted sabía que tenemos una muy especial invitada hoy. Sí, 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 creo que la saludaste desde el sí, inicio, ¿cierto? sí. Ok, desde España tenemos a la hermana Siskia Valladares. Hermana, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Cómo Bueno. está? Bienvenida a Expreso. Muchas gracias. ¿Cómo va su vida de ministerio? Creo que muy agitada, ¿cierto? Sí, un poco, la verdad. Tengo bastante trabajo, Sí, sí. pero vale la pena. Vale la pena, merece la pena, hermano, no te preocupes. Aquí también estamos un poco agitados, pero queremos y quisimos desde hace, yo te vengo buscando desde hace más o menos un mes. Ah, sí. Te lo confieso, porque me parece muy interesante todo tu trabajo, toda tu misión y producto de una vida espiritual, producto del Espíritu de Dios que te ha movido a acercarte a los medios digitales. Para la gente que no conoce a la hermana Siskia, ella pertenece a la comunidad religiosa Pureza de María, es filóloga, periodista, doctora en comunicación, es nicaragüense. Para todos los, aquí en Houston hay muchos nicaragüenses, hermana. Así. Sí, señora, bastante. La comunidad es fuerte aquí, centroamericana. Ella es de Nicaragua, pero vive desde hace 25 años en España. Trabaja en Centro Universitario CESAG, colabora con CESAC, algunas, sí. sí, algunas revistas, tiene y también el diario nacional El El Mundo. mundo. Está presente en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Link. Hace un par de años descubrió que hay tres elementos inseparables en su vida: el periódico, la cámara y la Biblia. Hoy, la tecnología, dice ella, le permite tener estos tres en un solo dispositivo. ¿Cuál es? El teléfono. Y procura desde ahí siempre dinamizar todos sus procesos de misión. De formación ignaciana, de espiritualidad ignaciana, y no concibe una espiritualidad abstracta, vea, que no se encarne en la realidad de nuestro mundo. Hermana, cuéntenos un poquito de cómo llegas tú a la vida religiosa. Me imagino que, o sea, eso pareciese que vamos a tener todo el tiempo, pero no lo tenemos, pero sí me gustaría tener ese detalle que te hizo tomar la decisión de hacerte religiosa y entregar tu vida al servicio de Dios. Pues mira, fue en el último año de colegio, antes de bachillerarme, que asistía a una catequesis que daba mi mamá justamente y estaba predicando ella en el camino neocatecumenal una catequesis en la que hablaba del sermón de Jesús en San Mateo y decía, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y yo llevaba ya tiempo, por lo menos unos 6 meses o más, que sentía esa llamada a hacerme religiosa, pero no quería. Me suponía demasiadas renuncias que no me sentía como con fuerzas para abandonar. Sobre todo creía que la libertad, mi libertad, no podía renunciar a mi libertad. Estaba equivocada, obviamente, pero la libertad al final más bien la he ganado, ¿no? Pero en ese momento yo entendía que renunciaba a mi libertad porque tenía que pedir permisos, el voto de obediencia me suponía una cuesta arriba, ¿no? Pero entonces cuando yo escuché ese pasaje del Evangelio de Mateo, eh, a la vez que lo escuché sentía que me venía la fuerza para decir que sí, que quería hacer la voluntad del Padre. Y se cayeron todas las dificultades, me fue muy fácil y la verdad es que fue sencillamente eso, nada más, ¿no? Y ya pues procedí 2 meses más tarde a comunicarlo y como ya acababa el colegio, pues decidí que no iba a empezar la universidad, aunque ya estaba admitida en la Facultad de Medicina y pues dejé la universidad, que no llegué a entrar, aunque sí ya estaba matriculada, como te digo,
Tuve que venir aquí a España porque entonces nuestra congregación no tenía postulantado ni noviciado en América y solamente había uno aquí en Barcelona. Y entonces me vine y justamente me vine un mes antes de cumplir 18 años. Wow. ¿Y te encuentras ahora en qué lugar de España, hermana? Ahora estoy en las Islas Baleares, en una de las islas que se llama Mallorca, que está justo en el Mediterráneo, muy cerquita de Barcelona. Okay. A media hora en avión de Barcelona. A media hora en avión de Barcelona, ok. Y dentro de ese recorrido de vida ya inicial, de vida religiosa, ¿qué dificultades has tenido para seguir en contacto directo con este Dios que nos da sentido y que nos pone a trabajar? Bueno, ya dentro de la vida religiosa, más que dificultad, ha sido más bien facilidades, medios que proporcionan para facilitar esa relación. Lo que pasa es que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Y sí que a veces me ha resultado difícil pues compaginar sobre todo lo que es la actividad con el cuidado de la vida interior. En ese sentido, creo que la dificultad no está en los medios que me proporciona la congregación ni el trabajo en sí, sino en lo que yo me pongo como dificultad. La verdad es que más que en eso, al principio del todo, cuando uno llega al noviciado, lo que más cuesta es habituarte a una rutina y en mi caso, pues a un cambio de continente y de cultura que supone, ¿no? Y ahí sí que se nota, pero como es en una comunidad donde todas estamos pasando lo mismo, pues por otro lado eso también lo facilita. Y si algún joven o jovencita está escuchándote ahora, ¿tú les dirías que se arriesguen, que dejen los miedos? Por supuesto, claro. Seguro que tienen miedo a dejar tantas cosas como yo también lo tuve, ¿no? Yo recuerdo, les pongo un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que yo me movía dentro de mi ciudad siempre en bicicleta. Para todos lados yo iba en bicicleta. Y cuando entré al noviciado, lo primero que sentí fue que las piernas se me llenaban como de hormigas por la falta de ejercicio, porque ahí no podía hacerlo. Ajá. Sin embargo, con los años, todo aquello a lo que yo renuncié en su momento se me ha devuelto y ahora puedo volver a montar en bicicleta, puedo hacer muchas cosas que en aquel momento yo pensé que nunca más iba a poder hacer, ¿no? Otra cosa que pensé que nunca iba a conseguir y que no iba a lograr era, a mí me encantaba el periodismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y pensaba que era incompatible el ser religiosa con el ser periodista. Y sin embargo, con los años, muchos años más tarde, o sea, es cuestión de renunciar pues con conciencia, ¿no? Fue la misma congregación la que me pidió que estudiara algo de periodismo porque tenía que venir destinada a la universidad que tenemos aquí, que tiene la carrera de periodismo. Así que yo le diría a los jóvenes que no tengan miedo, que lo que renuncian siempre, 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 el Señor se los devuelve el 100%. Y eso es verdad. O sea, no es solamente una frase que está en el Evangelio, sino que es una realidad que creo que constatamos todos los que en algún momento hemos dado algo por Él. Sí, sí, confirmo. Aquí tenemos al Padre Antonio, está confirmando. Hermana, es verdad, hermana, porque esa es la experiencia de todos, hombres, no varones, mujeres, que hemos hecho todo, porque siempre el miedo de perder, ¿no? De dejar algo, y que pasará. Yo digo siempre que se trata de una pérdida temporánea, no temporal. Exacto. Porque después, como dijo usted, se recupera. Y como justamente usted lo mencionó, Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Al 100%, ¿no? Como dicen hermanos, casas, amistades, todo. Trabajo, todo. Incluso todo. Lo que seguro que si no hubiésemos conseguido sin esa renuncia, nos viene por sorpresa en abundancia, mucho más de lo que podíamos haber soñado. Sí. Hermana, yo estoy aquí inquieto de la medicina al periodismo.
Eso es como, eso es de un extremo a un extremo, ¿no? Bueno, sí, te explico. Es que mi papá era cardiólogo, era médico. Ajá. Entonces a él le hacía muchísima ilusión que su hija mayor, que era yo, estudiara Claro. como él. Okay. Y yo realmente me había matriculado en medicina por darle gusto a él, Pero no no porque tenía yo ganas. sintiera una vocación. Ujú. Entonces, mi verdadera vocación era, en primer lugar, por ser religiosa, y en segundo lugar, todo lo que eran relacionado con las letras y las lenguas y la redacción y la comunicación. De hecho, cuando hice mi último año en el bachillerato, pues como a todos, nos hicieron un test de vocacional y a mí me salió que mis rasgos principales eran la comunicación. Ah, ok. Y sin embargo lo aparqué, es que ni lo pensé. No me di cuenta hasta años después, cuando ya había hecho las ciencias religiosas, ya había hecho filología hispánica, y sí, es verdad, o sea, creo que aquel test no se equivocó, pero yo ni me acordaba. Hermana, ¿estás escuchando la canción? Sí, Tú me mandaste esa canción ver. para... vamos a ver. ¿Sí la escuchas? Adonai. Adonai lo irá, sí, sí. Vamos a Sí. escucharla un momentico y quiero que me hables de esa canción. ¿Por qué escogiste esa canción? The Lord is with me. I'm not afraid. What can man do to me? The Lord is with me. I'm not afraid. What can man do to me? In my distress, I cry to the Lord when trouble comes. Hermana, disculpe, pero Sí. la puse en inglés. Eso te iba a decir, que ni la música ni la letra es la misma. No es la pero misma. El contenido final sí. Aquí el padre Antonio Es otro grupo. me estaba ayudando en la traducción. Le dije, padre, eso es en inglés, ¿cierto? Sí, sí. Eso es en inglés. ¿Qué nos expresaba la canción? Claro que no es la, Bueno. no es la tuya, ¿no? Le estoy preguntando al padre. No es. No es, pero Adonai Lilo irá en hebreo es como no tener miedo, ¿no? Ok. Lilo irá, o sea, no tener miedo. Entonces, a mí es una de las canciones que más me gusta del grupo de la Nueva Jerusalén, que es un grupo de católicos, bueno, cristianos, creo que sí son católicos, pero al menos seguro que sí son cristianos, que tienen unas raíces judías muy fuertes, porque Jesús también tiene esas raíces judías muy, bueno, obvias, ¿no? Entonces, la canción es en hebreo, en realidad, y bueno, a mí me gusta mucho porque es en la lengua de las sinagogas donde Jesús participaba, sí. y más o menos, bueno, son trozos bíblicos, pero combinando el español con el hebreo. Entonces, y además el mensaje pues es totalmente bíblico, es el mensaje de no tener miedo en el Antiguo Testamento. Ahora no recuerdo, creo que era en Isaías. Entonces y esa canción te mueve a ser valiente para sí. Okay, para seguir sí. tu ministerio, para tomar tus Exacto. decisiones, para sí. empezar un discernimiento en relación a tu trabajo, a las decisiones que tienes que tomar, me imagino. Exacto. Es una de las canciones que más he escuchado en oración porque me invita a esa intimidad con Dios. Bueno, he metido la pata porque no era... pasa nada, porque el mensaje al final era el mismo. Pero, esa no la conocía y también está bonita la música. Sí, está bonita. Yo la escuché todo y dije, wow, la hermana. Vea. Sí, está la bien. otra también te gustaría. Ok, no, voy a buscarla también. Sí. Es el grupo Nueva Jerusalén. Sé que las 3 canciones que te dije son muy difíciles de encontrar y al final pues a mí no me dio tiempo de buscarlas. No te preocupes. Pero... más que de buscarlas, no, sino de enviártelas, ¿no? No, no te preocupes. Las tengo a mano. Ahora estamos escuchando la segunda, que es Venid a mí. Sí. ¿En esa sí acerté? Vamos a ver. Carga con él y encontraréis pues tu descanso.
en eso sí. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a dejarla de fondo. Bueno, ya iba perdiendo 1-0, ya empaté. Ya estamos, sí. Ya estamos aquí. Bueno, hermana, esa segunda canción, Venida a mí, yo la coloqué por causalidad de segunda parte, porque quería abrir esa segunda parte de tu vida, que ya es tu ministerio. Ya vimos cómo es tu vida, ahora tu ministerio. Tu ministerio siempre siempre que estuve buscando por internet con tu nombre, lo primero que encontré fue la hermana tuitera. Dije, pero la hermana tuitera, ¿quién la bautizó así? Pero es como... Me bautizó un periódico local de Mallorca, el primero que habló de mí, y nunca pude saber quién era el periodista porque no firmó la noticia. Que no le podemos dar crédito a no. quién. Pero vea, ese apelativo, ¿se dice apelativo? Ese remoquete, esa expresión, a mí, sinceramente, me puso en una hermana que utiliza los medios que tenemos ahora para evangelizar, y el Twitter se convierte en la herramienta que ella utiliza para unir a muchos en torno a una misión y en torno a una necesidad. Hermana, cuéntenos, ¿por qué le dicen a usted la hermana tuitera y en qué consiste esa misión que tú haces desde España? Bueno, mira, me dicen la monja tuitera, además, ¿no? Me dicen la monja tuitera porque ya te digo que fue la primera vez que un periódico local aquí en Mallorca habló sobre mí, y luego lo han copiado casi todos. Ya me quedé con el mote, ¿no? Pero creo que porque en ese momento, cuando fui noticia porque no había otras. Cuando hay mucho de algo, eso deja de ser noticia. Sí, entonces, señora. las noticias, una de las características es que es algo que no es frecuente, que es excepcional, ¿no? Y en ese momento lo era. Ahora, gracias a Dios, no lo soy, pero en ese momento sí. Es decir, ¿hay más hermanas tuiteras ahora? Sí, okay, sí. Qué bien. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen tantos seguidores okay. y no tienen tanta visibilidad porque tienen menos recorrido, okay. pero las hay, por lo menos no solo de mi congregación, que también, sino también de otras congregaciones. Okay. ¿Y entonces cómo empezó ese ministerio? Bueno, pues mira, fue un encuentro casual que tuve con un religioso marianista que en ese momento estaba estudiando para sacerdote, era hermano marianista, Daniel Pajuelo, hoy ya también es padre Daniel Pajuelo, y sabes que en Twitter hay muchos trolls, no sé si ahí se dice igual, pero aquí los trolls son esas personas que se dedican a molestar en la red y a insultar, a veces incluso amenazar. Sí, señora. Y en España vivimos una situación bastante anticlerical y bastante contraria a la Iglesia Católica. Por tanto, es muy frecuente los trolls en contra de una religiosa o en contra de un sacerdote. Sobre todo cuando no lo oculto, porque en la foto está claro quién soy, sí. En la descripción también y en mis tipos de mensajes también, ¿no? Entonces, este sacerdote, que entonces no lo era, se entró a defenderme, y cuando ya se acabó la conversación con los trolls, nos quedamos conversando y vimos la necesidad de crear un grupo que fuese para la evangelización en internet, porque dada la situación era como una urgencia que veíamos, ¿no? Ese grupo nació ese día a partir de esa congregación. Hoy se llama iMisión, ya llevamos 6 años creo, y bueno, pues lo que hacemos es ofrecer formación en tanto a nivel de contenidos como a nivel de herramientas para la evangelización en las redes sociales, a nivel presencial y a nivel online, de los dos tipos. También creamos cada año un congreso en el que se reúnen personas para escuchar pues unas conferencias, participar de unos talleres, todo gente interesada del mundo católico en esta evangelización de lo que el Papa Benedicto ha llamado el continente digital. Y luego también nos interesa mucho visibilizar la comunión, crear una red de misioneros digitales que llamamos iMisioneros,
que evangelicen en la red, ¿no? Sin miedo a ocultarse, apoyándonos unos a otros, creando campañas, siempre con la idea de que el continente digital es un lugar donde conviven todas estas personas que son muchos miles, millones, pero que hay que dar el salto después siempre a la vida real, ¿no? Porque la fe se vive en comunidad y los sacramentos son presenciales, no puede haber otro modo de vivirlo. Entonces, bueno, nuestra labor es principalmente en Twitter y en Instagram, porque son redes más abiertas, son redes donde hay más gente joven y no intentamos contar el Evangelio del día o contar una homilía, no, porque nuestros destinatarios son principalmente la gente que esté más alejada de la iglesia. Ok. Personas que han sido bautizadas, que son católicas, pero que por muchas razones ya no participan de la iglesia, de la misa, y que no van a venir a nosotros a buscarnos si nosotros no vamos a ellos. Entonces, nuestro modo de evangelizar en estos medios es principalmente con el testimonio y ofreciendo una lectura evangélica de la actualidad, de lo que acontece en el mundo, de lo que estamos viviendo y sufriendo, y de todo lo que es humano. Es decir, en las emociones, las inquietudes, los valores, de manera que evangelizar sea impregnar de los valores del Evangelio todo lo que es el día a día común de este tipo de personas. Ok, hermana. Eso yo puedo ver ahí o sea, creo yo que el Espíritu de Dios actúa en la innovación, en la creación, en la creatividad, en lo nuevo. Y claramente creo que tú has hecho ese esfuerzo personal para hacer ese discernimiento y poder utilizar estas herramientas que son innovadoras en nuestro tiempo para llevar un mensaje. En ese caso me parece muy valioso y por eso mi inquietud de buscar para conocer un poquito más de lo que tú haces. Bien, gracias, hermanas. Usted sabe, ¿no?, que el 2 de febrero celebramos el Día de la Vida Religiosa. Claro, ¿no? claro. Ya el Papa nos dio su mensaje por ese día. Su testimonio ha sido un buen testimonio para motivar muchos varones y mujeres a seguir a Jesús, que nos invita y cada uno sigue su camino, cada uno sabe su hora. Oh, Jesús conoce el camino de todos y la hora de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su testimonio. Espero que nos sentiremos enseguida. Gracias. Hermana, otra cosita. ¿Es fácil que tú puedas venir a Houston? Bueno, en febrero ahora, el fin de semana último de febrero, voy para Los Ángeles. Okay. Y voy a participar en el Recongress que organiza la Archidiócesis de Los Ángeles. Ahí tengo 2 talleres y bueno, la dificultad siempre es la agenda y el viaje tiene un coste y yo no puedo pagar esos costes. No, hermana, usted tranquila que si algún por ahí inquieto en estos momentos nos está escuchando y a lo mejor quiera profundizar en estos temas donde las redes sociales son se convierten en herramientas para la evangelización, téngalo por seguro, hermana, que la vamos a invitar y claro, te traemos y usted tranquila, no se preocupe ni por la gaseosa que tendrá que tomar o el cafecito. Entonces, simplemente le pregunto porque muchos estamos inquietos de esta realidad que tú manejas. Yo le agradezco mucho, hermana, por su disponibilidad, le agradezco mucho por su trabajo. Oramos por su vocación. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado al programa. Gracias también por haber conseguido las canciones, por las preguntas, por la cercanía y sobre todo por el trabajo que ustedes también hacen, porque hay mucha gente que necesita pues una labor evangelizadora también desde la radio. Y la radio yo creo que es ese medio que toda la vida, desde que existe hasta ahora, no ha dejado de tener audiencia, ¿no? Sí. Bueno, pues
les agradezco mucho No, todo y usted, les hermana. pido que recen por mí, yo también lo haré por ustedes. Sí. Muchas gracias, hermana. Desde Palma de Mallorca, la hermana Siskia nos acabó de dar su testimonio de vida espiritual y cómo el Señor la ha movido desde la medicina al periodismo y del periodismo a las redes sociales, a ese continente virtual, el cual también debe ser evangelizado. Muchas gracias, hermana, muy amable, y desde aquí, desde Radio María Houston, nuestras oraciones y un fuerte abrazo. Padre Antonio. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre,